maravilloso, estamos contentos por eso. Y además también, hermanos queridos, hoy tenemos la oportunidad de presentar el hijo de un amigo, la hija de un amigo. Así que vamos a pedirle a esa familia y a esos hermanos que pasen aquí. San Isidro, pasa acá con los amigos, con esta familia que ha venido a presentar su bebé. Juan Isidro está trabajando con esta familia. Usted sabe que estamos en el contexto de una campaña evangelística. Y la campaña evangelística es Cristo nuestra, ¿qué? Esperanza. Y el Señor dijo, dejen a los niños también que vengan, ¿qué? A mí. No se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Juan Isidro y su familia han estado haciendo una obra especial con esta familia y él quiere decir algo de esta bebé, porque Dios hizo algo extraordinario con ella. Así que vamos a dar unos minutitos en este contexto. Buenos días a todos, Dios se les bendiga, feliz sábado. Quiero decir brevemente algo. Ese joven y yo caminábamos juntos en la ciudad Juan Bosch. Él es ateo y yo soy adventista. Y hacíamos esa combinación, pero el tema siempre era que él comparaba a todos los dioses, Mahoma, Buda y compañía, con el Dios de nosotros. Pero dice la Biblia que la abundancia de corazón, y yo no tenía otro tema que no fuera hablarle de nuestro Señor Jesucristo. De manera que caminando el tiempo, pues, Dios fue trabajando en el corazón de él. Y en una ocasión, pastor, me tocó visitarle a él. A mi juicio, de los apartamentos que he visitado en la ciudad de Juan Bosch, el que mejor arreglado, más bonito está es el de él. Cuando yo llego a la casa le pregunto, en una ocasión le pregunto que si tiene hijo, y me dice que no tiene hijo porque él y su esposa tienen problemas y han estado en tratamiento reiteradamente y no pueden tener hijos. Yo sentí en el corazón como un llamado de Dios que me dijo, hay que hacer algo. Yo le dije, mira, ¿tú crees que Dios puede? Me dice, bueno, vamos a ver. Digo, pues vamos a postrarnos aquí y vamos a pedirle a Dios un bebé, porque en esta casa hace falta un niño que rompa de toda esta cosa bonita que tú tienes aquí. Entonces esta casa no puede estar tan delicada aquí con la ausencia de un niño. Pues su esposa y él y yo nos tiramos de rodillas y comenzamos a orar. Aleluya. Yo le dije, lo único que tú tienes que hacer es creer, porque Dios todo lo puede. De manera que seguimos la oración nosotros en la casa, pastor, y luego entonces comenzamos a dialogar ya directamente con el asunto de la Biblia. Volvimos de nuevo a la casa a orar, pidiéndole a Dios porque le concebiera un niño. En esos días a mí me operaron de los pies, ¿se acuerdan de que tuve unos días ausentes? Y cuando yo estoy ahí, 5 días después se aparece él y la esposa a mi casa. Me dice, ¿tú eres brujo? Digo yo, ¿qué pasó? Mi esposa está embarazada. Digo, gloria a Dios. Todo estaba bonito ahí. Pasaron unos 4 meses, me llama él de nuevo, triste, y me dice, concho, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mi esposa tiene un sangrado y los médicos dicen que el niño se va a perder. Yo te dije, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios lo puede? Sí. Olvídate que esos son de los caramelos endulzados que del enemigo para que uno se meta en temor. Cree porque Dios no da cosas a medias. Se resolvió el problema. Luego después, y termino con esta parte porque sé que el tiempo es muy importante, la niña después tenía un problema, después de nacer la niña. Y viene y me dice, mira, hay un problema grave. Le dije, solamente tiene que creer. Con esto termino diciendo, cuando hay fe que Dios puede hacer las cosas, nada es imposible para la Dios. Mire qué hermosa esa bebé. Y como regalito, la esposa ahora está embarazada de nuevo. Tiene que cuidarte porque va a tener 12. Sí. Vamos a estar de rodillas acá, por favor. Vamos a cargar al bebé para que oremos. Nosotros vamos a arrodillarnos acá, ustedes en actitud de oración, mientras nosotros oramos y presentamos a esta bebé. ¿Cómo se llama la bebé? ¿No? Soy. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por este milagro del cielo para esta familia. Amén. Tú, oh Señor, se la has dado para glorificar tu nombre y para que la fe de esta familia pueda ser engrandecida. Que Zoe pueda crecer en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Colócale ángeles guardianes de día y de noche y que ella pueda ser columna y apoyo de la verdad. Amén. Te la dedico en esta hora, te la deposito en tus manos poderosas
y que Jehová sea su pastor y que nada le falte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Ya, tranquilita. Ya, bebecito. Y ahora a esa familia le estamos dando estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos queridos y los hermanos que están en la iglesia del aire, tengo el honor de presentarle a un joven pastor, quien es el pastor de todos los jóvenes de la Unión Dominicana. Él tiene dos cosas importantes que me da mucha satisfacción, y es que es mi amigo y también fue mi alumno. David, te entrego a mi iglesia, Dios te bendiga. Estamos en el contexto de la campaña Cristo, nuestra esperanza. Muchas gracias, pastor. Para mí es un placer estar aquí en su linda iglesia. El pastor, como ya mencionó, fue uno de mis grandes maestros y de verdad que es un buen maestro, ¿eh? Si alguno de ustedes, bueno, ustedes son ya parte de su feligresía, así que le conocen y esa forma tan especial de enseñar. Iglesia, un abrazo para todos. Gracias también al pastor, a mi amigo Manuel y a todos ustedes que en esta hora podemos encontrarnos en esta iglesia para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que si me retiro un poquito, me puedo quitar esto, ¿no? ¿Verdad? Desde acá me dan esa autorización. Gracias al Señor. Que no es fácil, ¿no? Bueno, ahora sí. Felicidades a los jóvenes presentes. Yo sé que en el segundo culto tendremos a más jóvenes aquí. Claro, no que ustedes no sean jóvenes, quiero explicarme para no empezar mal. Pero hay algunos de una edad más menor que vienen a un segundo culto y me dijeron, y hay un sábado joven y cuantas cosas. Pero estamos contentos de que en esta mañana estén en esta iglesia con el fin de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en el contexto de Jesús, nuestra gran esperanza, y de Jesús queremos hablar en estos minutos que nos quedan en el culto de hoy. Así que un abrazo para todos y reiteramos las felicitaciones para los jóvenes y también los que están ahí viéndonos en línea en esta mañana. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre Celestial, te damos toda honra y gloria, Señor, en esta mañana por tu presencia con nosotros. Ya hemos sido bendecidos al pasar por esa puerta, al escuchar canciones a tu nombre, al cantarlas, al ver los testimonios de lo que tú haces, las obras portentosas, oh Señor, que tú realizas, te alabamos. Ahora, al abrir las Escrituras, oh Señor, habla nuestras vidas, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, querida iglesia, este nuevo formato de cultos nos pone a veces en dificultad, ¿no? ¿Verdad? Con el tema del tiempo, pero quiero hacer lo más conciso posible lo que quiero presentarles en esta hora. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El libro de 1 Corintios 2:2, Cristo, el apóstol Pablo escribiendo también acerca de la cruz, él dice esto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué hace tan especial la cruz de Cristo? ¿Por qué cuando hablamos de Cristo como nuestra esperanza, yo quiero referirme al contexto de la cruz? El asunto, querida iglesia, amigos que nos acompañan o que están conectados en las redes sociales, es que no hay esperanza para nosotros sin la cruz. No la hay. Y yo quiero que puedan entender claramente eso esta mañana, porque sin ella simplemente estaríamos perdidos y no habría alternativa de salvación para nosotros. Es nuestra esperanza. El apóstol Pablo se gloriaba en esa cruz. Y él lo decía una y otra vez: yo me glorío en la cruz de Cristo, en Cristo crucificado. La cruz, como ustedes bien saben, hoy por hoy representa un símbolo bonito, diría yo. Las personas les gusta portarlo, lo colocamos en nuestras iglesias. Es el símbolo del cristianismo, una cruz. Claro, cuando el apóstol Pablo decía que él se gloriaba en la cruz, no era así. No era el símbolo que la gente aplaudía, o que la gente se tatuaba, o que la gente colocaba en sus casas, o colocaba en sus Biblias, o colocaba en sus iglesias. No, la cruz era maldición. Y quien moría en una cruz era un maldito de entrada, un delincuente, un criminal, una persona repudiada al más alto nivel.
Yo sé que todos, de una forma u otra en nuestro país, hemos visto alguna película acerca de las crucifixiones, acerca de la muerte de Jesús. Ahora se aproxima Semana Santa y es común, no sé si aún es común, pero antes era común que daban películas de la muerte de Jesús en esa semana. Y hace muchos años atrás salió la película La Pasión de Cristo, que imagino que la gran mayoría de ustedes la vieron. Y vieron cómo un verdugo agarraba a Jesucristo con ese látigo que terminaba en puntitas de metal y en una espalda desnuda empezaba a dar 40 latigazos. Y como cada vez que el látigo daba en la espalda de Jesús y era retraído el látigo, también traía piel consigo. Era una tortura terrible. Una persona sentenciada a morir crucificado primero pasaba por los latigazos. Y piense usted el sufrimiento que infligía esto. O sea, 40 latigazos en una persona desnuda que lo colocaban en una posición especial para recibir el martirio. Y era solamente el principio. Ustedes bien saben que una vez terminaban los 40 latigazos, quedaba el verdugo que sabía cómo darlo para que la gente sufriera, pero que no muriera. Porque cabría decir que solamente eso ya es una pena terrible. Y tal vez muchos no morían allí porque el verdugo sabía cómo dar que te doliera, pero que no te matara. Porque ahí empezaba el problema. Una vez terminaban los 40 latigazos, te colocaban el patíbulum o el palo horizontal de la cruz para que caminaras con él hasta el monte de la Carabela. Y cuando llegabas allí, agarraban un clavo de aproximadamente 7 pulgadas de largo por 1 de ancho. Y le atravesaban un clavo acá, otro clavo aquí y uno en las piernas. Y luego levantaban la cruz. La persona crucificada tardaba de 3 a 7 días para morir. La causa de muerte era la asfixia. Debido a estar suspendido, el cuerpo se desgastaba y llegaba a un punto que ya no podía contraer más los músculos y la persona moría. Todo el tiempo consciente, todo el tiempo sufriendo hasta que suspiraba el último respiro. El punto es que lo que yo acabo de describir en todos los aspectos no describe la muerte de Jesús. Por ejemplo, Cristo no murió 3 días después o 7 días después. Cristo murió el mismo día que fue crucificado, ustedes bien saben. Cuando se quería acelerar la muerte de alguien, les rompían las piernas. Usted recordará que cuando iban a romper las piernas de Jesús, ¿qué había pasado con Jesús ya? Ya estaba muerto. Pero sí se las rompieron a los que estaban a la derecha y a la izquierda, que aún vivían. ¿Qué hace tan especial la cruz de Cristo? Si en el contexto del sufrimiento humano como tal, y quiero que me entiendan esta expresión, si en el contexto del sufrimiento humano como tal, Él no padeció más que los otros crucificados, quiero que me entiendan bien. O sea, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda también lo azotaron y lo clavaron. Pero nadie se gloría en ellos. Nadie se gloría en otros mártires. Hubieron muchos mártires en el mundo cristiano. Yo recuerdo una joven llamada Blandina. ¿Alguien se llama Blandina aquí? No, ninguna Blandina. Ok, el nombre está interesante. Blandina era una jovencita del siglo II en las persecuciones de Marco Aurelio. En ese entonces, cuando una persona era denunciada como cristiana, lo perseguían, lo capturaban y lo azotaban hasta que maldijera su fe. Blandina era delgadita, muy delgadita. Era tan delgada que si la ponían de lado no se veía. Es broma, pero era delgadita. Era bien flaquita la pobre. Si soplaba una brisa fuerte, ya usted sabe. Era delgadita. Cuando tomaron a Blandina, los demás cristianos dijeron, no, Blandina no va a aguantar. Es que es muy frágil. Es la pobrecita así tan flaquita, ya no va a aguantar. Pero a Blandina la tomaron. El verdugo la tomó y empezó a azotarla. No con el látigo anterior, un látigo sin la puntita de metal. Y empezó a azotarla, y azotarla, y azotarla para que maldijera su fe. El verdugo se cansó y Blandina no maldijo el nombre de Dios. Al contrario, mientras la golpeaban, ella animaba a los otros a mantenerse fieles. Así que la tomaron, calentaron una silla al rojo vivo y la sentaron allí.
y Blandina no maldijo el nombre de Dios. Luego la tomaron y la pusieron en un circo y soltaron leones para que se la comieran. Cuenta la historia que los leones no le hicieron caso. Imagino que era porque era flaquita. No le hicieron caso. La colocaron en una red para que toros salvajes la cornearan. Y Blandina no maldijo el nombre de Dios. La historia cuenta que para silenciar a Blandina tuvieron que cortarle la cabeza. La decapitaron. Pero note que ni siquiera su nombre conocíamos aquí. Sufrió hasta lo sumo por el nombre de Dios, por su causa. Pero nadie se gloría en el nombre de Blandina. Ni siquiera estamos pensando ponerle ese nombre a nuestros hijos. Pero Blandina es una mártir de Dios que sufrió mucho por la causa de la verdad. Y confío que el día de la resurrección la veamos allí en el nombre del Señor. Y yo pueda conocerle y decirle, mire, yo te mencioné en Osama un día predicando. Y conocerla. Pero no nos gloriamos en Blandina. ¿Qué hace especial la cruz de Cristo? Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 19, versículo 1 al 7. Juan 19, versos 1 al 7. Quiero leer con ustedes rápidamente. Dice la palabra de Dios allí. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, este es el hombre. Es decir, ya le di lo que merece. Versículo 6. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Verso 7. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Yo quiero que entiendan bien lo que acabo de leer. Note que usted ve en Juan 19 a judíos pidiendo una muerte romana para un judío. ¿Y por qué digo una muerte romana? Porque los judíos no crucificaban. Esa tortura no la ejercían ni la hacían los judíos. No, quienes crucificaban eran los romanos, que tomaron el método de los fenicios del año 600. Ellos crucificaban con diferentes tipos de cruces. Cruz inmisa, cruz con misa y decusata. O sea, cruz en forma de T mayúscula, cruz en forma de T minúscula y en forma de X. Pero los judíos no crucificaban. Ahora usted nota que los judíos están pidiendo que Jesucristo sea crucificado. Y ellos dicen, queremos que sea crucificado porque Él se hace hijo de Dios. ¿Por qué la expresión? Bueno, el concepto de hacerse hijo de Dios para un judío era una blasfemia. Porque cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios, Él se hacía igual a Dios, dice la palabra. Y claro, en cuanto a Jesucristo, no era ninguna blasfemia, ustedes bien saben. Porque Cristo es igual al Padre, amén. Él es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Así que Él no blasfemaba, Él decía la verdad. Pero los judíos no lo entendían. Así que acusaban a Jesús de blasfemo. Pero la ley de la blasfemia establecía una pena. Usted va al libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16 dice la palabra, el que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. ¿De qué forma debía morir? Si alguien blasfemaba el nombre de Dios, ¿cuál era la pena de muerte? ¿Cómo era? Apedreamiento, lapidación. Note que la Biblia no dice debe ser crucificado, no lo dice. Dice debe ser apedreado, la ley era clara. Yo pregunto, ¿era que los judíos no sabían la ley? ¿Creen ustedes que el sumo sacerdote que estaba gritando ahí, crucifíquele, no sabía la ley? Yo creo que sí la sabían. Incluso usted va al libro de Juan, capítulo 10, versículos 30 y 31, y usted notará que Jesús dijo, el Padre y yo una misma cosa somos. Y dice la palabra que tomaron piedras para arrojárselas. O sea, ellos sabían la ley. ¿Por qué no piden apedreamiento en vez de crucifixión? Me explico.
Pilato entendía que Jesús era inocente o culpable. Inocente. Pilato está complaciendo a los judíos para que no se arme un lío, porque él quería más el puesto que a cualquier gente, así que le importaba matar a quien sea. Así que él estaba dispuesto a complacerlo para que se mantuvieran tranquilos. Si ellos pedían apedreamiento, yo me atrevo a decir que Pilato se lo hubiese permitido, porque es mejor matar a un inocente, en mi percepción, con una muerte menos grave que con una que es terrible. A ver si me doy a entender. Manuel, yo le preguntaría a usted, mi líder. Te voy a poner en apuro a ti. Sí, te voy a preguntar. Digamos que te condenen a pena capital, mi líder. Te van a matar, quiere el Señor que no sea así. Y te dan dos opciones para matarte: crucifixión o apedreamiento. ¿Qué tú elegirías? Es una de dos. ¿Qué tú eliges? Y tienes que pensarlo tanto. Yo elegiría apedreamiento. Yo elegiría rápidamente apedreamiento. ¿Por qué? Porque es más rápido. Mire, si yo tengo buena suerte, la primera pedrada me deja inconsciente. Si tengo buena suerte, ¡pum! Ya, y ya no siento. Si tengo buena suerte. Ahora, si tengo mala suerte, aún con mala suerte, yo le aseguro que en media hora, mire, yo no voy a estar ya respirando. Es una muerte cruel, pero es menos cruel. No sé si me doy a entender. Es menos cruel, sí, como mataron a Esteban. Es menos cruel que la crucifixión, porque solamente los latigazos, la vergüenza pública al que lo crucificaban, lo desnudaban y lo pasaban desnudo, ensangrentado, con el madero en el hombro, y luego lo clavaban. Y era un martirio terrible. Pilato, yo infiero que como que quería la tranquilidad, se los daba, pero los judíos no están pidiendo que se cumpla la ley como está especificada en Levítico 24, no. Ellos piden crucifixión, aun cuando la ley decía apedreamiento. ¿Por qué querían que Jesús muriera crucificado en vez de apedreado? ¿Por qué la cruz? El libro de Deuteronomio responde esta pregunta. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21, versos 22 y 23, dice la palabra de Dios: si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Dice la versión que estoy leyendo. Maldito por Dios es el colgado. ¿Saben por qué los judíos querían que Cristo muriera crucificado y no apedreado? Porque ellos querían que Cristo muriera suspendido del suelo. No era tanto por los clavos o las espinas o los látigos. No, era que muriera suspendido. Porque todo aquel que muere colgado de un madero es maldito por Dios. Y ellos no solamente querían que Dios lo matara. No. Ellos querían que Dios lo maldijera cuando muriera. Queremos que seas un maldito por Dios. No nos complace solamente que te mueras. No, queremos que Dios te maldiga en tu muerte. Y por eso querían cruz. Usted lee el sermón que da el apóstol Pedro en capítulo 5 de Hechos, versículo 30, si mal no recuerda. Y él dice, ahí está Jesús que ustedes mataron colgándolo de un madero. Él recuerda el concepto de colgado de un madero como una maldición. Ahora el punto sería, ¿complació el Señor a los judíos con la maldición? El libro de Isaías, capítulo 53, un capítulo que sé que estudiamos en este trimestre, versículo 4 y el versículo 10, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido. ¿Por quién? Por Dios. Dice el versículo 10: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y hay un texto que aclara aún más lo que quiero plantearles. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. El apóstol Pablo escribió esto: Cristo
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿A qué texto está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí? A Deuteronomio 21. Note que Pablo está citando el texto de Deuteronomio y dice: Cristo se hizo maldición por nosotros, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, le está ratificando: Dios lo maldijo. Dios maldijo a Cristo en la cruz. Y es claro lo que está presentando aquí. Él me redimió de la maldición porque se hizo maldito por mí. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no cargo ahora con la maldición del pecado. Yo tengo esperanza ahora porque Él cargó mi maldición, mi desesperanza, mi problema lo cargó Cristo en la cruz del madero. Y yo doy gloria a Dios por eso. Él cargó mi maldad, mi pecado. Por eso cuando el apóstol Pablo ve la cruz, él dice: yo me glorío en la cruz de Cristo. Porque no hay un mensaje más grande, importante y trascendente en la Biblia que saber que Cristo murió en mi lugar. Ese texto que usted repite y lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué cosa? Mas tenga vida eterna. Es lo que muestra lo que pasó en la cruz del Calvario. Hace muchos años atrás, hace algunos años, no tanto, porque yo no tengo tantos años, salió una guía de estudio de escuela sabática que se llamaba Tipos y Antitipos. Los que tienen más tiempo en la iglesia tal vez lo recuerden. Pero en la Biblia, en el concepto teológico, se habla de tipos y antitipos. Un tipo es una realidad veterotestamentaria, o sea, una realidad que está en el Antiguo Testamento, que tiene un cumplimiento más amplio en el Nuevo Testamento. Les pongo unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, el Señor le dice a Moisés: Moisés, hazme un santuario, libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Hazme un santuario como el que te mostré en el desierto. Ok, Moisés agarra y construye un santuario, el tabernáculo del desierto. Ustedes bien saben, con pieles de animales y diferentes cosas allí. Un tabernáculo rudimentario que Dios le mostró para que lo hiciera. Ese santuario que se hizo en el desierto es un tipo. El antitipo es el santuario que está ¿dónde? Usted va al libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 y usted nota que hay un santuario en el cielo. Así que el tipo, santuario del tabernáculo. Antitipo, o la realidad macro del asunto, santuario celestial. Ok, en el santuario, cuando alguien pecaba, recuérdame tu nombre por favor. César. Si César pecaba, agarraba un corderito en el santuario del desierto, iba con su corderito al santuario, colocaba la mano sobre el corderito, mataba al animalito y los sacerdotes asperjaban la sangre por el pecado que hizo César. De una forma simbólica, el pecado de César pasaba al cordero y el cordero moría, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es maldición, es muerte, exterminio. Así que lo matan. Ese corderito es un tipo. ¿Cuál es el antitipo? Ustedes lo conocen, el libro de Juan. Cristo viene a bautizarse y dice Juan el Bautista: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es mi Cordero. Él muere en mi lugar, Él toma mi puesto. Amén. Ok, perfecto, entendemos tipo y antitipo. Usted ha leído la historia de Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, agarra a tu hijo, tu único hijo a quien amas, y llévalo al monte que te voy a mostrar, y haz con él un holocausto, el olá, la ofrenda del todo quemado. O sea, mátalo y quémalo. Abraham agarra a su muchacho, Isaac, y se va para el monte Moria, y sube con su muchacho al monte, y prepara el altar, y lo acuesta. Y cuando lo va a matar, dice la palabra que un ángel vino y detuvo el sacrificio. Y Dios le dice a Abraham: ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste ni siquiera a tu único hijo. Así cuenta la Biblia en Génesis 22. Lo que usted ve en el monte Moria es un tipo. ¿Dónde está el antitipo? En la cruz. La cruz es el antitipo de un padre que está dando a su hijo con la finalidad de salvarme. La gran diferencia, y qué bueno que hay una gran diferencia
es que nadie detuvo el sacrificio. Y el Padre tuvo que dar a su Hijo, tuvo que sacrificar a su Hijo. Y como que Jesús estaba cargando con los pecados de todos nosotros en el madero, y el pecado hizo una separación entre Dios y el Padre, y el Padre tuvo que derramar su ira sobre su Hijo, porque esa copa de la ira que usted nota, por la que Cristo ora en Getsemaní, es precisamente el derramamiento de la ira de Dios sobre su Hijo. Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo se hizo pecado por mí. Así que ahora el Padre tiene que sentenciar a su Hijo a muerte y Él ejecutar la pena como Dios. Yo sé que aquí la mayoría tiene hijos. César tiene una linda niña que Dios le dio. Lindo testimonio, César. ¿Qué uno no haría por un hijo? Yo tengo 2 hijos, uno de 14, uno de 10. Y uno está dispuesto a correr las millas que sea por ellos. Cuando ellos se enferman, uno está enfermo. Cuando ellos triunfan en algo, usted celebra más que ellos. Usted se pone más contento con la buena nota de él que él. Usted con su graduación celebra más que su hijo, con sus logros, sus triunfos. Es una felicidad increíble. Cuando mi niño tenía como 5 o 6 años de edad, yo era pastor en Cambita. Y yo llevaba a mi hijo al colegio en una motocicleta. Eso era común. Colocaba sus piecitos donde tenía que estar, él se agarraba y yo despacito lo iba a llevar al colegio, que estaba a unos 3 kilómetros de mi casa. Recuerdo que un día cuando salíamos por el colegio, su piececito derecho entró entre el amortiguador y la rueda de atrás del motor. Y el niño gritó, ¡papi! Y obviamente yo me detuve, no iba rápido. Así que me detuve, la gente se acercó, sacamos el pie del niño de donde estaba allí. Los rayos del motor le quitaron el tenis, la media y parte de la piel del talón de su pie. Así que mi niño lloraba mucho. Yo no tenía nada, obviamente, a mí no me pasó nada. Pero yo no sé cómo se da el misterio de que tu hijo llora y sus lágrimas se cuelan por tus ojos. Y ahora no llora solamente él, tú también lloras y tú sufres su dolor. Y tú estás dispuesto a intercambiarte por él 1.000.000 de veces. Yo no sé cuántas veces lloré, por ejemplo, por mi hijo, que se congestionaba muchísimo cuando pequeño. Y yo decía, Señor, cambia el asunto. O sea, congestioname a mí. Yo por lo menos hablo. Pero él tenía 7 meses, él no hablaba. Yo por lo menos sé que me estoy poniendo malo y hago algo. Cámbialo, Señor, enférmame a mí, sánalo a él. Y si yo, que soy un padre malo, amo así a mis hijos como usted a los suyos, ¿qué le hace pensar a usted que Dios no amaba al suyo? Esos términos antropomórficos de darle a Dios unas cualidades humanas y llamarlo Padre, y a su Hijo llamarlo así Hijo, en el concepto de humanidad, Padre e Hijo, es para que entendamos todo lo que Dios dio en la cruz. Iglesia, no es un fingimiento lo que pasa en el madero. No es un juego. Es Dios dando todo lo que tiene para salvarte. O sea, yo tengo esperanza porque Dios dio a su Hijo en el madero. Yo estoy aquí con vida hablándote porque un día Dios decidió entregar a Jesús, lo más grande que existe, para que tú y yo tengamos vida plena en su nombre. Yo tengo esperanza en Cristo porque Cristo murió en la cruz por mí. Yo respiro, yo existo, yo soy y tengo un futuro con Él porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Si no, no hubiera nada, hermanos. No hubiera esperanza, no hubiera futuro, no hubiera oportunidad, no existiera nada, simplemente un vacío. Pero Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, Cristo te rescató del pecado. Ya yo no tengo que morir para siempre. Él murió la muerte que me correspondía a mí. Y ahora yo puedo vivir la vida que Él me regaló. Y yo doy gloria a Dios por eso. Vida eterna en el nombre de Jesús. Restauración en su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4, yo me glorío en la cruz de Cristo. Yo agradezco a Dios porque Él murió por mí en la cruz. Y a mí me gustaría orar en esta mañana
por aquellos amigos que nos acompañan, por los que están ahí conectados en las redes sociales, que les gustaría decir: Señor, muchas gracias por morir por mí. Yo quiero aceptar tu muerte expiatoria. Yo quiero aceptar esa esperanza que me brindas. Yo quiero aceptar la vida que me regalas, porque solamente en Jesús tenemos vida. Solamente en Él tenemos esperanza. Solamente en Él tenemos resurrección garantizada. Solamente en Él sabemos que esta situación que nos arropa va a pasar en el nombre de Jesús. ¿Hay algún amigo presente que le gustaría que oremos por él en esta hora? Y que dice: Señor, yo quiero aceptar tu muerte expiatoria. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero aceptar la salvación que me brindas. Yo quiero aceptar el regalo de amor que me das en la cruz del Calvario. ¿Nos acompaña algún amigo que se levanta? Que levanta su mano. Que Dios te bendiga. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Los amigos que nos acompañan y los hermanos también. Vamos a orar todos en esta hora. Y pidamos al Señor de su fortaleza. Pidamos al Señor que esa confianza se mantenga en nuestras vidas. Y que podamos ver la cruz como ese símbolo de salvación, como ese símbolo de perdón, como ese símbolo de restauración y como garantía de vida eterna en Él. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu presencia con nosotros y por tu palabra. Podemos ver con mayor claridad la cruz en esta mañana. Y podemos entender algo de lo que pasó allí. Cómo entregaste tu Hijo. Cómo entregaste todo el cielo en Jesucristo. Con el fin de que podamos ser salvos en tu nombre. Por eso es que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Gracias por ser nuestra esperanza. Gracias por ser nuestro Salvador. Yo quiero presentarte a cada amigo presente en esta hora. Yo quiero presentarte a César, a su familia, para que le bendigas. Que él pueda mirar a la cruz, Señor. Yo quiero presentarte a los demás amigos que están acá, que no conozco sus nombres, que se pusieron de pie, para que puedan ver la cruz como señal de esperanza. La cruz como esa nueva oportunidad que Dios te brinda. La cruz como esa oportunidad, oh Señor, para que cambiemos. La cruz como esa señal de que nuestros pecados han sido perdonados por tu sangre. La cruz como una señal de resurrección garantizada. Oh Señor, gracias por morir por nosotros. Llévanos ahora en paz a nuestras casas, con la certeza de que tenemos esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos. Amén, amén. Recuerden que mañana continuamos el cuarto día de esta jornada a las 8 de la mañana. Si no pueden venir, lo transmitiremos en vivo por nuestra página de Facebook y también por YouTube. A las 8 de la mañana acá, y mientras nos vamos cantando nuestra canción tema, La Sangre de Cristo. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atando